Bienvenidos a Campus Global, el programa de análisis multidisciplinar de AFIT que tiene como propósito que todos podamos aprender sin tener un carnet universitario. Llevamos muchos meses oyendo una discusión, parece que interminable, sobre cuál es el sistema de salud que Colombia necesita y hay que cambiar el actual por otro. Bueno, hemos visto que esa discusión no ha terminado, eh, pero lo que queremos hoy es que conversar o dar algunas luces para todos, para entender que independiente tal vez del sistema que se vaya a escoger, así como cuando se diagnostica una enfermedad hay que encontrar la causa verdadera, tal vez el meollo del asunto es cómo se va a pagar y a financiar el sistema, independiente de cuál sistema, repito, que escojamos. Entonces, para que entendamos el problema de ese financiamiento, pues estos son nuestros invitados. Como dije en la introducción, independiente de la concepción ideológica que se vaya a escoger para el sistema de salud, al final hay que pagarlo y el dinero tiene que salir de algún lado. Entonces, pues como para que la gente común entienda, eh, yo creo que lo inicial sería que nos expliquen cuál es el sistema, cómo se diseñó el sistema para pagar la salud de los colombianos. Juan David, este sistema es muy público y fue inspirado muy especialmente en los sistemas europeos como el de Holanda y Alemania, que a nivel macro, digámoslo desde el punto de vista político, es muy afín a los sistemas de seguridad social de corte bismarckiano, muy socialdemócratas, en la medida en que reúne recursos de distintas fuentes, fundamentalmente dos: la cotización, que corresponde al aporte que hacemos trabajadores, empresas y pensionados, y los impuestos generales. Y eso va a un fondo común, en nuestro caso hoy la ADRES, que es la que se encarga enseguida de asignar los recursos para garantizar la atención. Entonces, lo primero es reconocer que es un sistema público en su financiamiento, que, inspirado en la Constitución, la ley 100 lo que hace es adoptar un seguro público de salud. Colombia lo que logró con la ley 100 del 93 fue extender o buscar extender, y ya se logró, la cobertura del seguro de salud, que apenas lo gozaba un 22 a 25% de la población en 1993, hasta el 100% hoy. Todos estamos cubiertos, queda un margen todavía pues de falta de cobertura, pero todos gozamos de esa protección que significa poder acudir a demandar servicios de salud y hacer valer ese derecho a partir de la protección de una tutela, por ejemplo, y para ello hay una financiación que proviene de esas dos fuentes fundamentales. Y eso nos otorga una distinción, insistiría, muy importante: reconocer el carácter público del sistema en el financiamiento. Sí, bueno, y básicamente sometido a unas consideraciones muy especiales. La primera, que queremos darnos los servicios de salud más amplios posibles. Es decir, tenemos una pretensión como sociedad, ¿cierto?, de cubrir muchos procedimientos, muchos medicamentos. O sea, en otras palabras, queremos tener un portafolio muy completo de servicios que son costosos y que es difícil de pagar. Y que somos un país que nos cuesta trabajo conseguir el dinero para eso. Menos de la mitad de la gente, o cerca de la mitad de la gente, hace sus aportes contributivos, pero la otra mitad no, y en consecuencia tiene que ser con cargo a los impuestos. Entonces, cada vez que uno se impone, digámosle, la obligación de dar servicios que son cada vez más completos, pues eso genera presiones fiscales y dificultades para cubrir el gasto necesario. Entonces, eso le da una connotación muy especial al sistema. Lo segundo es que, de todas maneras, se hace a través de unas entidades particulares, privadas en general, algunas son públicas, pero en general el enfoque es tener
empresas que hagan lo que se llama la promoción de la salud, que te atiendan. Entonces, las famosas EPS, ¿cierto? Ok. Y esas EPS, pues, como hemos visto, han atravesado tiempos difíciles en los últimos tiempos y en consecuencia están pues en momentos en los que se está creando, creo yo, alguna angustia colectiva. En síntesis, queremos un sistema que nos dé muchísimos centros de salud, tenemos restricciones de recursos, ¿cierto? Y eso ha hecho que sea muy difícil operar el sistema y quienes están haciendo la operación del sistema se encuentren con mucha demanda de servicios y poquitos recursos para atenderlos. La unidad central de todo el sistema es cuánto vale ese seguro de salud. Eso es lo que llamamos la unidad de pago por capitación, la UPC. Okay. Esa unidad clave, que es el seguro que se paga, es el núcleo de todo un sistema. Porque enfermarte es una eventualidad, o dicho de otra manera, es un riesgo. Y un seguro lo que cubre es ese riesgo. Ahora, esa unidad que va a cubrir las posibilidades de tu enfermedad en un año debe ser el promedio para todo un país. Okay. Calcular adecuadamente ese seguro es absolutamente crítico, porque está sujeto a que las tecnologías cambian y son más costosas, que nuevos procedimientos, que nuevas medicinas se incorporan y son más costosas, y por el otro lado que la población no mantiene un mismo nivel de enfermedad. Por muchas razones ese nivel evoluciona estacionalmente, coyunturalmente como con el COVID o estructuralmente con el envejecimiento. El cálculo de ese seguro es el punto central del sistema y tenemos una debilidad muy grande. Calcularlo bien y lo otro, tener la decisión cierta de ajustarlo adecuadamente. El problema que estamos teniendo es que ni lo calculamos adecuadamente ni lo ajustamos en lo que deberíamos. Y si yo decidí asegurar una población y lo que me pagan por ese seguro está desajustado, pues entro en insuficiencia financiera. Si me permiten enfatizar ahí un punto para insistir en el carácter público del seguro, porque en las discusiones que hemos observado en los últimos años en Colombia, sigo escuchando que muchos piensan que en Colombia hay un aseguramiento privado. El riesgo que se puede calcular, y hay modelos para ello, no tiene nada que ver con nuestro aporte. Nosotros aportamos al sistema según nuestra capacidad de pago, incluyendo el hecho que más de la mitad de la población no aporta al sistema y es subsidiada mediante el denominado régimen subsidiado. O sea, unos 23 millones de personas, yo creo que ya 25, están afiliados al sistema con 0 aportes al sistema. Los cotizantes aportamos dependiendo de nuestra capacidad. Nuestro aporte no está atado para nada al riesgo. En un seguro privado, nuestra prima, lo que le pagamos al seguro, dependería del riesgo. Entonces, un punto puede insistir el carácter público. Ahora bien, para avanzar en el tema que propone Diego, lo que hace ya el sistema, definitivamente es que sí calcula una variable o un monto aproximado a lo que sería la prima a reconocerle a la EPS. Entonces aquí hay un proceso muy bonito de distribución. Es como funciona la seguridad social o el seguro público. Recoge según la capacidad y distribuye según la necesidad. Pero para explicarlo más sencillo y no porque ustedes lo hayan hecho. El Estado recoge el dinero y se calcula un monto que el Estado le va a reconocer al que va a prestar la salud. Digamos, vea, le voy a dar 100 pesos por cada enfermo, que atendas, por cada atención médica o por cada persona que se atienda, que por esté cada en el sistema. ciudadano. Por cada ciudadano. Sí. Por cada afiliado. Ese es el monto el que se asigna por una fórmula, ahorita ustedes nos explican, y ese es el que estamos diciendo que tiene el problema porque parece que ya no es suficiente. No es una cosa caprichosa, no es una cosa que se inventó nadie. Digamos que en principio, detrás de todo esto hay un cálculo en principio cuidadoso, Sí. de qué son digamos, los procedimientos, los medicamentos que están incluidos en el plan de salud que nos están prestando a todos. Pero obviamente hay un momento en el que hay que hacer reajustes. Sí. Entonces, por ejemplo, el año 2021 fue muy complicado. Veníamos del COVID, una situación complejísima. Teníamos una situación de la economía recuperándose, saliendo de esto. Y entonces el ministerio tenía que sentarse a calcular cuál será el gasto que va a haber en 2022, ¿cierto? Asociado a todos los servicios.
y a toda la prestación pues, de servicios. Entonces, hacen supuestos, dicen, bueno, entonces vamos a suponer que la demanda de servicios crezca al tanto por ciento, digámosle a un 3%. Vamos a suponer que los precios van a crecer al 3%. Entonces, vamos a poner la unidad esta de pago por capitación, la vamos a subir en el 6%. Para decir alguna cosa, entre el valor actual del 2021 y el 2022. Pero el 2022 fue un año crítico en Colombia. Un año de tremenda inflación. Se dispararon los precios de todo, ¿cierto? Pero además la gente venía de un ajuste del sistema que había pasado por el COVID. Entonces, si uno mira las series de tiempo, uno ve pues como la historia de la demanda de servicios, eso venía creciendo, se frena en el COVID. Y aquí, ¿qué podía esperar uno? ¿Que eso se quede aquí, que empiece a subir o qué? Pues la verdad es que los supuestos que creo que se hicieron en ese momento, legítimos, hechos con todo el cuidado, fueron insuficientes para las necesidades reales que el sistema tuvo en el 2022. Y como tú lo dijiste, no hemos corregido. Entonces, si no hemos corregido, se ha ido quedando atrás la prima con respecto a la demanda de servicios. Yo quisiera hacerle una pregunta a Ramón, tal vez, no sé si es su tema, pero porque yo he oído que, digamos que ese pago se nos desactualizó por lo que ustedes están diciendo, porque la medicina es costosa, que los procedimientos también cada vez son más costosos, pero también he oído que a veces, y ustedes que son más expertos en políticas públicas, es que a veces cuando uno diseña una política pública muy buena, en este caso pasar de 30% de la población atendida a casi 100%, a veces el éxito te mata. Te funciona también el sistema que empieza a demandar cosas que uno en el diseño original no tenía en cuenta. Porque es que uno oye de la gente diciendo que el sistema de salud es muy malo, pero ustedes saben que no es un invento de nosotros, es uno de los mejores calificados del mundo y no es una exageración. Ese haberle hecho un sistema, digamos, tan bueno, sí es cierto que de alguna manera afectó que el sistema no alcanzó. Es como cuando pones sistemas de salud muy buenos en Europa para calcular la pensión y resultó que los europeos estaban viviendo tan bueno que no se estaban muriendo tan rápido como se había diseñado el sistema. Ese no es un factor que explique por qué se atrasó el pago. No sé si Ramón... Pues Juan David, sin duda ese es un factor que influye, porque un sistema que logra cubrir casi con $500 per cápita, sumando todo el gasto total en salud del país, con $500 per cápita hacer una cobertura tan comprensiva y tan extensa que incluso países desarrollados de la OCDE se sorprenden de las tecnologías y los medicamentos que tenemos en Colombia. Incluso cualquiera persona de las que nos están oyendo habrá oído historias o las tiene en su propia familia de familiares o amigos que viven en el exterior y se vienen a Colombia a hacerse los tratamientos porque les sale mucho más barato o sea, frente a las coberturas limitadas que tienen en otros países. Pues claro que es un sistema víctima de su propio invento, porque ese incremento en las tecnologías tan acelerado y con unos precios, sobre todo de las nuevas tecnologías que usualmente entran al mercado con unos precios muy altos, pues es lo que está precisamente llevando a ese déficit. Pero lo que menciona Chucho es muy cierto, pero en nuestro análisis nosotros lo que señalamos es lo que ha pasado los últimos 3 años y hay que hacer una claridad importante, porque el gobierno, cuando señalamos la situación financiera crítica de los últimos 3 años, el gobierno dice, no, esta crisis viene desde antes, muchos dicen desde que arrancó la ley 100, otros dicen que como se han liquidado 130 EPS es la prueba de que el sistema siempre ha estado en crisis. Pues eso es cierto, el sistema siempre ha enfrentado esa insuficiencia, ese cálculo de la UPC insuficiente y después un ajuste que no se compensa con esa realidad en el mayor crecimiento de la demanda. Pero es que en estos 3 últimos años fue particularmente profundo ese desequilibrio. Entonces, eso es lo que nos tiene realmente en esta situación coyuntural tan grave, que aunque tenía una causa estructural y venía más o menos ahí sobreaguando en los últimos 10 o 15 años, en estos últimos 3 años definitivamente se profundiza a unas dimensiones que no habíamos visto antes. Expliquemos otro detalle en este punto. Un seguro de salud está pensado en la lógica de que justamente como buscamos cubrir el riesgo y la enfermedad trae consecuencias económicas, la idea es evitar que las familias se enfrenten a gastos catastróficos. Esto es, tener que desembolsar un monto de recursos que supere determinado porcentaje del ingreso. Valga decirlo,
En muchos estudios consideramos que si una familia tiene que destinar más de un 10% de su presupuesto para servicios de salud, ya está incurriendo en un gasto catastrófico. Algunos trabajos son más, si se quiere, flexibles con el indicador y le ponen 20. Colombia, según el último estudio de ingresos y gastos o presupuestos de los hogares colombianos destinamos 1,7% para servicios de salud. Es el más bajo que he encontrado en América Latina y el Caribe. Y todo eso es consistente con los estudios que tenemos del bajo gasto de bolsillo. Guardiente que en Sí, salud. correcto, es muy posible. Pero entonces lo que quiero resaltar es que el seguro lo que hace con esta lógica es garantizar que las personas, pongamos extremos, y Ramón, que es el médico, acá nos ayuda con ejemplos, cuánto puede costar el tratamiento de una paciente, digamos, con hemofilia o con una enfermedad rara. Podemos hablar de 1.000 millones de pesos en un año. Entonces, 1.000 millones de pesos, un paciente está consumiendo el equivalente al recurso de cerca de 1.000 personas. Perdón, de más de 100.000 personas. En el entendido que tenemos una prima de 1.350.000 pesos este año. Pero hay muchas personas que no acuden a los servicios de salud porque no necesitan servicios, no están enfermas. Nos llegará el día. Entonces es lo que hace el seguro, tener el recurso para garantizar la atención de los que se enferman, que van a consumir, no sé Ramón si tenga una cifra, de qué porcentaje de personas demandan la mitad o más de los recursos. Es un porcentaje muy pequeño que consumen la gran mayoría de recursos. Y hay dos fenómenos. Esa cifra es muy sencilla para que la audiencia la recuerde. El 1% de las personas de un grupo grande de gente, en este caso del país o de cualquier EPS, el 1% de las personas consumen el 30% de la plata de un año. Y el 5% de las personas consumen el 50% de la plata de un año. Entonces, lo que Jairo Humberto dice es claro, el 1% de las personas en Colombia son 500.000 personas, 520.000 personas, mal contado. Esas 520.000 personas consumen más o menos 35, 40 billones de pesos. Esas 500.000 personas. Entonces, ese es precisamente lo que ilustra el modelo del aseguramiento. Incluso en muchas discusiones que se dieron hace unos meses en las redes sociales, personas obviamente no expertas en el sector decían, oiga, pero si la UPC mía es 1.500.000 o 1.400.000, entonces ¿qué hacen con esa plata? Porque yo nunca consulto a la EPS. O qué pena que ya se pasó. Que no se entiende el modelo de aseguramiento, porque precisamente de eso se trata. El que no la usa, esa plata se utiliza en los otros que sí se enferman de cosas muy caras. Y lo esperamos que le llegara el día. Y entonces decían ustedes que el sistema ha sido víctima de su propio invento. Hay dos fenómenos que se han agudizado. Uno es el riesgo moral. Las personas afiliadas, en la medida en que no tienen que realizar mucho gasto por los servicios de salud, pues demandan más servicios y están más dispuestas a que les ordenen medicamentos o tecnologías costosas. Pongamos un ejemplo sencillo. Si estoy ante el médico tratante y él me dice, tengo dos opciones de tratamiento. Uno, una cierta terapia barata, vale 80.000 pesos. La otra, una última tecnología, molécula, yo qué sé, vale 3 millones. ¿Cuál escoge? Si tenemos que pagar del bolsillo, muy probablemente escogemos la más barata. Pero si la idea es que el sistema paga, pues por supuesto tengo derecho a la otra. Y eso es lo que llamamos riesgo moral. Estamos demandando las cosas por las cuales no pagamos. Entonces todos queremos de todo. Y el segundo fenómeno, muy importante, y podemos ampliar de eso, Ramón, es la denominada selección adversa. Esto es, el riesgo entre EPS distintas se ha distribuido en forma diferenciada. De modo que hay unas EPS donde hay más pacientes con ciertas enfermedades más costosas, digamos el cáncer. Eso significa que hay unas EPS con mayores gastos catastróficos y su balance financiero es negativo. ¿Qué ha significado? En la medida en que aquellas EPS, devolvámonos en la historia, tomemos Café Salud, tomemos Salud Coop, tomemos Comeva, esa población ha sido distribuida en las EPS que venían muy juiciosas. Mencionemos a Sura, mencionemos a Sanitas, entre otras, que han recibido población que tenían un perfil epidemiológico, o sea, una mayor carga de enfermedad, y eso ha cargado mucho sus estados financieros, y por lo tanto, una de las alternativas es justamente a las EPS que han recibido esta población en el último año. Yo creo que hay EPS como Sura que se duplicaron en un periodo muy corto sus afiliados a fuerza. O sea, si la voluntad de Sura, una EPS Sura Sanitas fuera, ellos no admitirían más afiliados.
pero el gobierno a fuerza le ha entregado aquellas EPS, población de EPS liquidadas, cargando mucho sus costos de atención. Eso es lo que llamamos selección adversa, y que debería existir una fórmula para reconocer que esas EPS que reciben esa población tengan alguna compensación. Fíjate, Jairo, que el punto de la selección adversa es muy interesante porque eso es un elemento que el gobierno no ha introducido en su análisis. Cuando el gobierno hace el análisis de la suficiencia de la UPC, entre EPS que tienen selección adversa y EPS que tienen el efecto contrario, es decir, si los enfermos de alto costo se van para algunas EPS, pues sobrecargan esas EPS, pero automáticamente habrá otras que quedan más livianitas, ¿sí? Entonces, cuando uno junta todas, pues el promedio puede que sí dé, pero hay unas que están sobrecargadas, que era el caso específicamente de Compensar y de Sura, que cuando presentaron su información este año para el ajuste de la UPC para el 2024, sacaron a Compensar que porque tenía un costo muy alto. Pues claro que tiene un costo muy alto porque tenía una selección adversa tremenda. Pero entonces la cuenta hay que hacerla teniendo en cuenta que hay otros por allá disfrutando de estar mucho más livianito en ese sentido. Voy a dar un dato que lo dio Pablo Otero, gerente de Sura, de EPS Sura. Él dijo en un evento de la Academia Nacional de Medicina ahorita en abril, decía que Sura tiene el 32% de los enfermos, de los pacientes con enfermedades huérfanas en Colombia. Si Sura tiene el 10% de la población del país, 5 millones y pico, pues debería tener en proporción a eso el 10% de los enfermos de enfermedad huérfana. Tiene el 32%. Decía Pablo Otero también ahorita en las entrevistas de la semana pasada, cuando se le da la noticia del retiro voluntario de Sura, que tienen 3 veces más cáncer que las otras EPS. Precisamente porque como son tan buenas, entonces esta o Compensar o Sanitas, pues están atrayendo una población que el gobierno, una población de alto riesgo, perdón, que el gobierno no ha podido equilibrar adecuadamente. Esto lleva a una cosa, si querés, que yo la quisiera decir de esta manera. El sistema está sometido a tremendas presiones. Tiene deficiencias. ¿Cuáles son las presiones? La población se está envejeciendo. Hay nuevas tecnologías. Y en consecuencia, las proyecciones que hicimos recientemente en un estudio con el Banco de la República decían que por lo menos las presiones van a significar 2 puntos del PIB más de gasto en el horizonte de los próximos 8 años. ¿Cierto? Una cosa tremenda, tenemos una presión grande. Además, tenemos otros problemas. Tenemos problemas de, por ejemplo, de acceso. Es verdad. Sí, estamos cubiertos todos, pero hay gente que no tiene forma de llegar al médico. Claro. Entonces tenemos problemas. Tenemos ese problema de selección adversa que es terrible, ¿cierto? Porque es que un sistema que premia a los malos, exacto, los que son malos, entonces les pagan más realmente, o les pagan lo mismo, pero sin atender realmente los gastos del otro. Pues eso es un error grande. Pero, en lugar de sentarnos a recomponer esos problemas, ¿qué se puede hacer? Se pueden buscar sistemas de contratación más eficientes, se puede buscar más eficiencia, se puede buscar de alguna manera que seamos capaces de que el país genere más rentas también para el sistema. En lugar de venir a arreglar la cosa por el camino correcto, que es diseñar bien el sistema, venimos y más bien le dejamos que haya un hueco adicional tremendo que ya no lo soporta. Después de todo eso le cae encima que la UPC esté pues corta. Entonces, ahí no hay quien, ¿cierto? Además que si paso todo el de los prestadores privados al público, el problema es si la financiación no alcanza, los públicos también se van a quebrar, se van a quebrar en los dos lados. Entonces, el problema no es ese, sino de dónde va a salir la plata y cuánto es. O cómo logramos para que sea más eficiente el sistema. Mira, el punto es que hay evidencia de que hubo un ajuste insuficiente desde el año 2021 y en cierta forma diríamos un ajuste arbitrariamente insuficiente en los 2 últimos años, porque ya era demasiado evidente que no se podía atender las nuevas demandas de la UPC. Pero el punto es que la salud es un derecho fundamental y el gobierno, el Estado, está obligado a garantizar la financiación de la salud. Es decir, este gobierno está incumpliendo una obligación que está establecida en la Ley 100, en la sentencia T760 y en la ley estatutaria. Entonces, ¿qué solución puede haber en esto? Entonces, este equipo de trabajo le hizo una solicitud a la Sala de Seguimiento de la Corte Constitucional. Por favor, pida que se calcule bien la UPC y que se haga el ajuste respectivo. El ajuste respectivo de la UPC se sustenta en el documento. El documento primero sostiene la necesidad y obligación de que el gobierno
asuma la responsabilidad de la adecuada financiación, calculando bien la UPC y garantizando que haya los recursos suficientes, recursos que en los cálculos que hacemos van a estar entre los 10 y los 14 billones de pesos. Plata que no se le entregó al sistema de salud y que se le debiera entregar. Si le reconocieran a Sura la plata faltante de la UPC, Sura seguro no estaría en insuficiencia financiera, ni lo estaría compensar, ni lo estaría Sanitas, ni lo estaría el sistema. Si la Corte Constitucional decidiera hacer el ajuste, ordenarle al gobierno que haga el ajuste que no se hizo, recuperamos el sistema. Pero eso es parte, no es suficiente. Pero yo creo que una cosa, Diego, porque como leía es aclarar cosas. Gente o por ignorancia o por malas intenciones o por las dos simplifican y dicen, no, es que las EPS se robaron la plata y por eso no se está alcanzando. Esa idea es completamente equivocada y hay que quitarla de la discusión. esa idea nos induce a un error profundo, porque bajo ese riesgo de que haya EPS que operan mal, o funcionarios de EPS que operan mal, o clínicas que tienen manejos inadecuados, estamos ocultando ahí sí un problema de fondo que no estamos afrontando. Entonces, el punto es que sí es evidente que no ajustamos la UPC, que el gobierno tiene la responsabilidad de ajustar la UPC, pero ¿quién nos defiende? Nos defiende quien resguarda nuestros derechos constitucionales y el derecho a que tengamos salud y que esté adecuadamente financiada. Pues la Corte Constitucional debería apoyarnos a los colombianos en rescatar el sistema de salud de lo que sí debe ser su funcionamiento adecuado, pero quedan muchas tareas pendientes. Juan David, dos cositas quería comentar ahí. La primera, en el sistema de salud hay corrupción y la idea es llevarla a cero. Y para ello se necesita una gran cruzada a partir de una política de integridad y transparencia que convoque a todos los actores. Pero lo que no se puede permitir, y he escuchado de manera muy contundente a Transparencia por Colombia señalando que en esta discusión de reformas se está instrumentalizando la corrupción, como que si los problemas del sistema se resolvieran simplemente señalando la corrupción. Repito, hay que atacarla, hay que prevenirla, pero los problemas son mucho más serios y profundos. Y en segundo lugar, aprovechar el señalamiento. Desde que se aprobó la Ley 100, hay un grupo de personas que no han admitido la participación de EPS. Colombia lo que hizo fue romper el monopolio del Seguro Social, que era un instituto público, y permitir la competencia. Ahí hubo errores que podemos reconocer hoy en el diseño y la implementación, especialmente permitiendo muchas EPS, pero suele señalarse a las EPS como si fuera un simple agente privado. Hay que decirlo que desde el inicio las EPS han sido de diversa naturaleza. Tenemos privadas con fin de lucro bastante buenas, por cierto. Hemos tenido EPS públicas, todas han fracasado en el intento. El ICE cerró en el camino, Caprecon se cerró en el camino. Hoy Sabia Salud, Capital Salud son públicas, no estatales, subsisten. Nueva EPS es definitivamente pública. Entonces el panorama es mucho más complejo como para decir simplemente que son unos agentes privados. Son unos agentes de diversa naturaleza, eso sí, que debemos reconocer. Ha habido como consenso entre nosotros, los economistas de la salud. Colombia adoptó un modelo que llamamos de competencia regulada, que teóricamente está bien inspirada. ¿Qué ha fallado en estos 30 años? Muchos pensamos que más que la competencia ha sido la regulación. Y entendiendo por regulación son las normas efectivas, la vigilancia y el control, que desde el comienzo hubiera impedido, por ejemplo, que hubiese tantas EPS. El sistema arrancó mal en eso. Fue muy flexible, permitiendo que se crearan EPS muy pequeñas, y fue un error. Comparo mucho el caso colombiano con el de Israel. Israel tiene un sistema muy parecido al colombiano, pero desde la ley solo se permiten 4 cajas. Solo hay 4. Que un ajuste al sistema, a mi juicio, puede ser ese. Y vengo diciendo, tal vez nosotros estamos terminando por donde debimos haber empezado. Es tener pocas EPS muy grandes. Estamos en ese punto. De alguna manera se trata de darle el respiro al sistema que necesita, entregándole los recursos, que también tenemos que reconocerlo, colegas. No hay recursos. Y hay entonces un llamado también al público a sincerarnos, y Ramón creo que es el más indicado para hablar del tema.
No se nos puede olvidar que aquí la discusión es sobre el sistema de salud que queremos y podemos tener en Colombia. Usualmente nos quedamos con el que queremos. Entonces reclamamos y el derecho y maravilloso y la Corte se pronuncia. La pregunta es, ¿Quién lo paga? ¿cómo? Y entonces ya esa pregunta es para Ramón. Pero antes de Ramón, yo quisiera decir una cosa muy sencilla. Ramón, una cosa muy sencilla que yo quiero decir antes de que vos entres en la profundidad del análisis. Corrupción es siempre un riesgo. Y las instituciones que se generan en el Estado para enfrentarla, las superintendencias, las comisiones reguladoras, en fin, pues están diseñadas es para eso, para evitar que pase. Pero lo que está pasando en Colombia es como una cosa distinta. Vamos a ver si lo pongo como un ejemplo bobo. Yo llevo 10 años dándote a vos una plata para que me compres 3 libros que me gustan todos los meses, ¿cierto? Los libros, vos sos el que me conseguí el libro, ¿cierto? Y entonces, entre un año y otro, yo te digo, mis 3 libros, pero no te voy a subir este año, ¿cierto? Y entonces vos te ves a calzas prietas para traerme los 3 libros, porque pues si no te subí, los libros van subiendo. Y entonces ahora toca decir que es que vos sos corrupto, ¿qué? Sí me explico. Es decir, ahí hay una paradoja que es que hay que mirar con cuidado, pues. Ahora sí, Ramón. El sistema que queremos y para podemos terminar de tener. la corrupción, Chucho, y es que la solución que nos ofrece el gobierno, que es un control directo desde lo público de los recursos de la salud, tampoco va a resolver el problema de la corrupción, pues porque todos sabemos que en el sector público también hay corrupción. No entremos en la discusión si es más en el público que en el privado, pero igual yendo a lo público no se va a resolver el problema. No, lo que plantea Jairo de la reflexión de fondo sobre el derecho a la salud es que si lográramos resolver esto, como lo plantean Diego y Jesús, de liberar esos recursos o darle esos recursos al sistema para compensar esos déficits, esos ajustes inadecuados de la UPC, esas actualizaciones o ajustes en el año, pues resolvería el problema temporalmente. Colombia ya lo hizo durante el gobierno Duque con el acuerdo de punto final, se sacaron unos 7 billones, creo, para pagar un montón de deudas que estaban ahí enredando el sistema, y esa plata se fue como, mejor dicho, duró más un bizcocho en la puerta de una escuela. ¿Y por qué? Pues porque el hueco era enorme. Entonces, los sistemas de salud son como agujeros negros, y uno les pone plata y eso chupan y chupan y chupan, y los 2 puntos que dice Chucho también van a ser insuficientes en un momento dado. Recuerden que en los últimos 20 años Colombia ha incrementado casi en 3 puntos del PIB su participación del gasto total en salud. O sea que si pensamos que vamos a resolver el problema con más plata, no vamos a llegar nunca. Hay un problema básico que todos los países del mundo lo tienen que enfrentar, y es cómo satisfacer el derecho a la salud con recursos finitos. Y cuando los recursos son finitos, que eso es algo de lo que la Corte Constitucional no nos ha permitido abordar, porque esa concepción garantista del derecho a la salud que ha generado la Corte con su jurisprudencia hace muy difícil esta discusión. Pero en todos los países del mundo se enfrenta la realidad de los recursos finitos con estrategias de priorización, o bien sea priorización explícita o priorización implícita. Explícita es que nos ponemos de acuerdo y decimos, listo, la plata no es suficiente, vamos a establecer unas normas para que la plata alcance. O implícita quiere decir que si no hacemos eso, de todos modos estamos haciendo priorización, porque igual la plata es finita y alguien va a tener que terminar pagando. Pues los pacientes con más gasto de bolsillo, las EPS liquidando y esfumando patrimonio, los hospitales castigando cartera, la cadena de suministros castigando carteras. Al final alguien termina pagando, ¿sí? Entonces, el llamado fundamental, más allá de resolver esta crisis coyuntural, que es lo que planteamos nosotros en el trabajo que bien describió Diego, el llamado fundamental es, de todos modos, vamos a tener que sentarnos a hacer la tarea para definir cómo nos vamos a gastar los recursos en salud y cómo vamos a hacer que haya un equilibrio. Es decir, vamos a entrar en un ejercicio de priorización explícita. No va a ser mañana, ni en este gobierno, mucho menos, pero ciertamente la sociedad va a tener que llegar a eso en algún momento. Sí, el paciente hay que entrarlo por urgencias con esta medida de la Corte para resolver el problema de insuficiencia financiera. Pero este paciente tiene que pasar de urgencias a medicina interna, hacer una terapia muy juiciosa, porque tenemos unos problemas muy de fondo en toda la concepción. Supuestamente lo que se pretende hacer con las propuestas de reforma, o lo que se plantea y se está tratando de implementar de manera desastrosa en el magisterio, es que haya un giro directo a las IPS. Pero miren esta contradicción. ¿Qué es la IPS? La IPS es cualquier hospital, institución prestadora de servicios. Okay. Cualquier hospital, cualquier laboratorio.
El centro de la salud en el mundo es la prevención. Para la prevención se supone que uno exista para el sistema permanentemente. Para una IPS, la mejor que usted quiera, Valle del Lili, Imbanaco, el San Vicente o el Pablo Tobón Uribe, usted existe para ellos desde el momento en que entró hasta el momento en que salió. Hace 4 semanas me hicieron una intervención en el Pablo Tobón extraordinario, pero yo existí para el Pablo Tobón desde el momento en que llegué hasta el momento en que salí. Para la única entidad para la cual uno existe todo el tiempo y que tiene el incentivo es de que nunca me enferme, es el asegurador, es la EPS. La EPS es el eje de un sistema preventivo y de gestión y promoción de salud. Desaparecer una EPS que tiene es precisamente el mensaje de que si lo hace bien va a poder tener margen que lo haga viable, es destruir la esencia de la salud preventiva en el mundo. Entonces, las contradicciones en que está cayendo el sistema son terribles, además, porque es que la salud tiene un fenómeno que además de ser un riesgo, hay una simetría absoluta en la información y hay una imposibilidad de reacción de la persona cuando está enferma. Entonces, un hospital, y cuando hacíamos los estudios actuariales, te encontrabas que había hospitales que cobraban 450.000 por una apendicitis y otro por 2.200.000 hacía la apendicitis. En muchas ocasiones hasta era el mismo especialista quien hacía las dos intervenciones, una en un hospital y la otra en otra. Entonces, el sistema nunca va a ser viable si todo lo pagara a 2.200.000. El sistema sería muy adecuado y juicioso si lo pagara a 450. Hay demasiados problemas. ¿Quién ha tenido que resolver todos esos problemas de asimetría de información, de gestión de que el paciente se mantenga saludable? Han sido las EPS. Las EPS han sido las que han construido este sistema de salud. Aclaremos ahí un puntico crucial, entendiendo la EPS como una agencia que vela por nuestro bienestar, justamente la encargada de gestionar el seguro. Y esa fue una gran innovación de la Ley 100. No solo para el régimen contributivo, al romper el monopolio del IS, sino que también la adoptó para el régimen subsidiado. Pero entonces, digamos, yo le llamo a eso la visión angelical o romántica. Tenemos que reconocer que hemos tenido EPS que no lo han hecho bien, EPS que han sido un descalabro en varios sentidos, incluyendo públicas y privadas. Y es ahí donde, insisto, nos falló la vigilancia. ¿Dónde estaba el regulador y la norma que impidiera, por ejemplo, que Salucop se retirara en el año 2000 del régimen subsidiado cuando acumuló unas ganancias extraordinarias de los años anteriores, por ejemplo? Entonces, pero quiero resaltar porque en las reivindicaciones de que quienes quieren la desaparición de las EPS está la idea del giro directo. Yo creo que ahí debemos diferenciar entre girar y comprar. La esencia de la función de la EPS está en la gestión del riesgo y en la compra. De hecho, en la discusión se ha llegado al acuerdo de que está bien, generalices el giro directo. Si eso da tranquilidad de que las EPS se concentran en la gestión y la compra, no hay problema, que siga girando como está. Pero la EPS le ordena a ADRES o le transfiere el tema, ¿sí? Otra cosa es, porque una cosa es el giro. La EPS dice, yo contrato la red y le paso a ADRES la relación de cuentas que debe pagar. Otra muy distinta, que es lo que pasaría y está pasando en el magisterio, es no, red, presten servicios y facturen. Ahí el sistema se quebraría. Entonces quisiera insistir en eso. Y por eso una EPS, por buena que sea, siempre será la mala, especialmente entre los prestadores, porque está conteniendo, está evitando esa espiral creciente que en todo el mundo lleva a un gasto sin límite en el sistema de salud. A uno le da la sensación de que el malestar que había en sentir que la plata pública del gobierno, de la ADRES, iba a los bolsillos privados, decían, para que pagara, fue lo que disparó en cierto sentido muchísimo de la inspiración de la reforma. Pero realmente el punto es distinto, o sea, el punto es quién gestiona el riesgo, ¿cierto? ¿Quién tiene que estar cuidando que no nos gastemos la plata como no es?
¿cierto? Quien saque del bolsillo o quien te ponga la plata, eso no es relevante, ¿cierto? Eso lo puede hacer ADRES directamente y no tiene que pasar por la EPS la plata, ¿cierto? Y entonces nos evitamos esa, entre comillas, intermediación. Pero la gestión de riesgo es el fundamento de un sistema sometido a las presiones que el sistema colombiano tiene, que son tremendas, porque es un sistema en el cual la demanda de servicios, los costos de los servicios, el envejecimiento de la población está cada vez generando más necesidades. De manera que si no tenés a alguien que esté apretando, que esté cuidando la platica, entonces ¿a dónde vamos? Que repitamos, Jesús, es muy similar al modelo que domina en Holanda, en Alemania, en Israel. Son sistemas muy comparables al colombiano. ¿Que podemos tener uno distinto? Sí, siempre y cuando se tenga claro esa función de compra. Alguien tiene que estar pensando en esa función. Ok. Una pregunta general para entrar en la propuesta que ustedes están presentando. Uno oye todos los años a los camioneros quejándose con el gobierno que las tarifas de transporte no les alcanzan. Entonces uno se imagina que debería haber como una canasta de costos del camionero, para decir un camionero se gasta tanto en gasolina, tanto en llantas, No sería complicado hacer la canasta, mirar los precios y decir, hombre, la canasta de costos del camionero le subió el 10%, entonces le tenemos que subir 10% a las tarifas. En la salud, la unidad se podría hacer eso, mejor dicho, la ley dice quién es el que calcula la canasta, cada cuánto se se revisa, eso está establecido pero no se ha hecho o no se ha hecho bien. No se hace, se tiene. El estudio de suficiencia es eso. Es decir, siempre antes del 31 de diciembre, el ministerio calcula cuánto espera que sea el costo del servicio hacia el año entrante. Pero es una predicción. Lo que nos ha faltado es que en medio de, vamos a decir, de fenómenos disruptivos como la inflación y como el COVID, uno tiene que ser consciente de que esas previsiones pueden ser... No le va a dar. Bueno, no pueden ser adecuadas, puede que no sean adecuadas mejor, entonces hay que estar revisándola y nosotros pues nos obstinamos en no revisarla, esa es en síntesis la cosa. Pero si en algo deberíamos tener una base de información robusta y juiciosa, es en esto, porque por cada atención en salud existe un registro. Y todo ese cúmulo de registros, que son millones, sobre todo eso se puede hacer un análisis de información y establecer claramente los aumentos que se están dando, los incrementos de riesgo, la caracterización de las tipologías de población, sacar UPS no generales, sino por grupos de riesgo. Entonces, podríamos hacer un ejercicio muy juicioso y es lo que nosotros también decimos. Debe montarse un modelo de cálculo juicioso de la UPC que sea público, que sea arbitrado internacionalmente, que se corrija periódicamente y no dejar eso supeditado al arbitrio de un ministro o de un presidente que son los que dijeron se aumenta esto y fuera de eso saque el 5% porque eso no es lo que nosotros vamos a reservar para unos grupos que van a hacer supuestamente medicina preventiva. Bueno. Diego, expliquemos cómo ha sido como el proceso, la tradición. Digamos, estamos en mayo de 2024, junio ya. Lo que debe estar haciendo por esta época es que las EPS están reportando al ministerio la información correspondiente a los servicios prestados y el gasto realizado en 2023. El ministerio durante el resto de año está trabajando con esta información, depurando, validando, etcétera, y en diciembre se llega a la discusión de cuánto debería crecer la UPC al 25. Entonces aquí hay un primer problema. Estaremos calculando la UPC del 2025 a partir de información del 23, sin tener en cuenta el 24. Ese es un primer problema serio. Y el segundo, la última definición fue absolutamente opaca. Yo ahí enfatizaría en lo que dice Diego, y la Corte ya mencionó el tema. La Corte, cuando estuvo con el ministro, se me olvida si fue en abril, el ministro dijo, sí, de acuerdo, tal vez hay que revisar, que la Corte de alguna manera sintió, oiga, pero de pronto el gobierno como que no está analizando esto de manera técnica. La Corte, sin tener que saber de números, sintió, un momentico, ¿ustedes cómo es que están calculando esto? Fue absolutamente opaco. Tan opaco que, hasta donde tenía entendido, justo mediante derechos de petición, agentes del sistema le pidieron al propio gobierno que develara las actas en las cuales se discutió el tema. Como que Planeación no estuvo de acuerdo,
el saliente director de planeación, creo que ahí empezaron los roces. Ministerio de Hacienda de alguna manera también plantea discrepancias. Entonces lo que estamos observando es que la UPC en estos 2 últimos años, pero particularmente en 2023, no se definió con criterios técnicos. Y por eso la importancia de un mecanismo transparente, creíble, técnico, que sea, digamos, que alguien lo quiera recalcular y le va a dar el mismo dato. Y sobre todo, que se aproxime a lo real. De manera que un ajuste que el sistema necesita es tener ese mecanismo en 2 sentidos. ¿Quién define la UPC? Puede ser la comisión de hoy, que es una comisión gubernamental. Yo creo que el problema no es tanto el quién, sino el cómo. Que sea un procedimiento claramente establecido, sometido a verificación. Okay. Que Aquí, tenga corrección en el camino cuando hay una Además, desviación, porque mira, es que Uruguay eso tiene un puede sistema pasar. también muy parecido al colombiano, sin la figura de EPS, y hacen una revisión cada 6 meses. Cada 6 meses. Y con información mucho más cercana a la realidad. yo les pregunto Juan que el tiempo... Ah, Juan David. Ramón, sí. Un último puntico, es que el gobierno puede decir que el cálculo de la UPC depende de los datos que le dan las EPS, entonces que las EPS le están mintiendo al gobierno. Pero es que hoy el gobierno tiene control de más de la mitad de los afiliados del sistema y la nueva EPS se lo dijo en su momento. Aldo Cadena, el que estaba como presidente de la nueva EPS antes del interventor actual, le dijo al gobierno, no me alcanza la UPC, y ya no es de las que tienen la población más enferma, porque ya vimos que Sura, Compensar y Sanitas tienen mucha más población enferma que nueva EPS. Segundo, Famisanar EPS, que tenía una siniestralidad, es decir, de 100 pesos de UPC que les entregue el gobierno a las EPS, deberían gastarse entre 5 y 8 en administración y 92 pesos en gasto en salud. Pues se están gastando, Sura lo decía, 102.5, algo así. Famisanar estaba como en 117, que es una EPS de aquí de Bogotá, y con la intervención la lograron bajar como al 102 o al 105, algo así. Hay un reporte reciente. O sea, vaya a ver si la bajan al 92. No van a poder. Póngale que haya mucha ineficiencia, pero quitando todas esas ineficiencias, lo que están diciendo es que la UPC sí es insuficiente con las propias EPS que tiene el gobierno bajo su control directo. Okay. Bueno, el tiempo aquí es más cortico que el presupuesto de salud, pero entonces yo quisiera aprovechar estos últimos minuticos. Entiendo, ustedes han preparado un documento analizando la actualización de la UPC. Entonces quisiera 2 cosas. Primero, el documento se lo enviaron o se lo van a enviar a la Corte Suprema. Se lo enviamos. Se lo enviaron. Sí. La primera pregunta es ¿por qué a la Corte Suprema? Para que la gente entienda, Corte Constitucional, perdón. ¿Y qué es lo que están proponiendo para la gente común y corriente? No, básicamente a la Corte Constitucional, porque de alguna manera creemos que es la que puede tener claro el imperativo de que es responsabilidad del gobierno la salud de los colombianos. Es un derecho, ¿cierto? Entonces, esto no salimos fácil diciendo que si falta plata que lo ponga el patrimonio de la EPS. Pues no se puede, es que no es la plata de los patrimonios de la EPS lo que va a pagar la salud de los colombianos. Es la UPC, ¿cierto? Entonces, la EPS es un pagador que no tiene sentido. Entonces creemos que la Corte es consciente de eso, creemos que la Corte es consciente de que queremos en Colombia garantizar el derecho de salud, entonces tenemos que pagarlo. ¿Y lo paga quién? Lo paga el gobierno, ¿cierto? Y hubo una señal en el sentido de que la Corte, de alguna manera, ante la posibilidad de que un 5% de la UPC se dedicara a inversión en otras cosas, digámosle, probablemente meritoria, no importa en este, dijo no, porque es que eso se lo sacas entonces a la salud, ¿no? Ya. Entonces creemos que es consciente para eso. Y lo que le dijimos fue muy sencillo, dijimos, bueno, vea, nosotros calculamos que la UPC del 2022 se quedó corta en tanto por ciento. Y bueno, explicamos por qué creemos que se quedó corta. En el 2023 no se corrigió, siguió quedando corta, ¿cierto? Y entonces esos 2 años ya pasaron, ya no hay nada que reajustarlo, pero entonces eso generó un déficit del orden de 7 billones de pesos en el sistema. Entonces son 7 billones de pesos, pues hay que ponerlos, ¿qué más vamos a hacer? Hay que ponerlo o no. Pero además en el 2024 tampoco está equilibrada la UPC. Es decir, la UPC está todavía otro 7%. Por debajo de lo que debía estar. Entonces lo que le decimos es, vea, primero hay que reponer 7 billones, ¿qué vamos a hacer si quedaron faltando? ¿Cierto? Y segundo, hay que subirla de ahora para que no siga generando ese problema en otro 7%. Enfaticemos un punto, ¿por qué la Corte Constitucional? Sí. Miren, en una democracia, los pesos y contrapesos son garantía de estabilidad, de progreso. Colombia, gracias a la Constitución de 1991, creó el mecanismo
de corte constitucional como aquel encargado de velar por la salvaguarda de los derechos y de la Constitución. 9 magistrados que a nombre de todos los colombianos garantiza que se cumpla la Constitución. De manera que en 2008 esta Corte justamente encontró en un hito para el desarrollo del sistema que la salud no podía seguir siendo considerada un derecho prestacional, y que por lo tanto al invocar una tutela, la persona tenía que ligar su reclamo a un derecho, le decía, conexo a la vida. Es decir, la persona no reclamaba el derecho a la salud, sino el derecho a la vida. Yo necesito un tratamiento porque si no me lo dan, se amenaza mi derecho a la vida. Desde 2008, sentencia TC-60, la Corte impartió 16 órdenes muy concretas. Unificar el plan, garantizar la cobertura para todos, establecer mecanismos de monitoreo, una serie de órdenes que todavía les estamos haciendo seguimiento. La Corte creó una sala de seguimiento que está velando siempre por eso. Y una de las órdenes es garantizar el recurso para que pueda ser posible garantizar ese derecho. Entonces, por eso la Corte ha sido un actor en Colombia relevante en políticas públicas y en el tema de salud, sin duda. Quienes han, digamos, en épocas pasadas, visto la sala de seguimiento como una instancia muy importante para justo velar por el derecho a la salud, pues hoy encuentran una mirada sobre un tema coyuntural que es la financiación. La Corte está recibiendo información no solo de nosotros, tiene cantidad de información para poderse dar cuenta, incluso con su autonomía como sala de seguimiento le pregunta al gobierno y le llama la atención. Póngase al día en los presupuestos máximos, no, como quiso hacerlo este año, no retenga 5% de la UPC para otros propósitos, que es la financiación de los equipos básicos, y ya le llamó la atención, oiga, ¿cómo está calculando la UPC? Entonces, una manera también de recordar que en la democracia no tenemos emperadores ni reyes, tenemos un ejecutivo que está sometido a unas leyes y a una rama judicial. Okay. Yo no sé si... Más que sometido, controlado, sí. Yo me voy a tomar la libertad de que aquí ya que no nos cobran. Aunque va a ser insuficiente como la UPC, pero que cada uno de ustedes tuviera un mensaje final, pero para el ciudadano común y corriente, o sea, para el ciudadano que está oyendo tanta información y yo creo que mucha mala y a veces hasta malintencionada, ¿cuál sería la sugerencia de cada uno de ustedes para el ciudadano? O por su actuación en el sistema de salud, o por su forma de informarse, ¿qué le recomendarían? Tal vez difícil pregunta, pero... No, yo creo que una primera sugerencia es preparen el bolsillo, porque esta situación no se va a resolver y la reforma que nos está planteando el gobierno va a empeorar la situación financiera. ¿Y por qué preparen el bolsillo? Porque los hospitales y centros médicos privados van a decir: yo no le presto servicios al sistema público, le presto servicios al que tenga seguro voluntario o al que pague directo de su bolsillo la cirugía o el tratamiento o la consulta. Entonces yo les diría eso, preparen el bolsillo. Y lo segundo, preparémonos como sociedad para iniciar un proceso de priorización explícita. Yo le diría a los ciudadanos dos cosas. Uno, la salud nos confronta a defender nuestros derechos y lo que habíamos construido. Y yo creo que aquí sí vamos a requerir una movilización ciudadana de verdad. Ojalá apoyando a la Corte Constitucional, pero más allá también invitándola a que pronto resuelva, porque está en manos de la Corte Constitucional que recuperemos nuestro sistema de salud y podamos avanzar sin generarnos el impacto enorme no solo en nuestra calidad de vida, en el bienestar de nuestros seres queridos. Ese es un punto. Y lo otro, yo creo que como ciudadanos debíamos hacer una reflexión sobre nuestro comportamiento ético ante el sistema. Una de las partes graves del sistema ha sido el abuso de los usuarios del sistema. Y yo creo que esa reflexión también es necesaria de todos los colombianos. No solo debemos recuperar nuestro sistema, sino, además de defenderlo, usarlo con toda la ética y con todo el juicio que se debe. No, la recomendación mía es muy sencilla. Valoremos lo que tenemos. El sistema que hemos construido es un sistema, en mi opinión, un logro colectivo de los más grandes de la historia de Colombia.
¿cierto? Y entonces pues lo hemos disfrutado, hemos tenido servicios de salud. Bueno, pasamos el COVID sin que ninguna familia se quebrara por COVID, pues, ¿cierto? No pagaran ni un No, peso. entonces hemos tenido un sistema, valorémoslo y en la medida de lo posible manifestemos en nuestras actitudes públicas la valoración que tenemos del sistema, que por supuesto se puede mejorar, por supuesto, gracias afortunadamente a que se pueden mejorar las cosas es que las sociedades progresan, ¿cierto? Así que entonces puede mejorarse, pero valoremos lo que tenemos, pues. Yo daría un mensaje también como en un doble sentido. Uno, digamos, a la acción, encaminado a pedir o exigir rendición de cuentas de los gobiernos que permitan que el sistema de salud tenga un buen desempeño. Y en el caso coyuntural, aproximarse a instancias de organizaciones sociales, de la academia, para poder formarse una opinión documentada. Yo creo que el ciudadano debería darse la oportunidad de no tragar entero, de no dejarse llevar por los mensajes de uno o de otro lado, porque estamos en un país muy polarizado, las redes están causando mucho daño. Yo diría, pausa, busquemos informarnos, saquemos un rato, cuentan con la universidad para eso, es nuestra función, es nuestra obsesión poder participar de este proceso de manera pedagógica. Y dos, también una actitud, digamos, de autocrítica, en el sentido de reconocer que un sistema de salud no puede garantizarlo todo. Y en tal caso, además de buscar un uso racional de los servicios, de los medicamentos, estar dispuestos a participar de procesos que permitan resolver el hecho de que Colombia no puede garantizar todas las tecnologías que estén disponibles en cada momento. Sí. Bueno, yo de mi cosecha, pero que no es mía, porque no es invento, es viejo y ustedes lo han dicho, también el mensaje es que antes que la atención en salud está la prevención. Sería la obsesión más grande de todos. Es qué hacemos para que tengamos buena salud, no para que nos alivien más rápido, más barato, sino si nos enfermamos menos. Y eso es una responsabilidad de los ciudadanos. Bueno, pues esperamos que el programa haya sido interesante, que haya ayudado a dar luces de lo que tenemos que seguir analizando y conversando, y nos vemos en el próximo Campus Global.